Señor le bendiga, amado hermano. Póngase de pie. Como siempre, le damos gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar en su casa, por el privilegio que nos da de poder asistir. Sé que muchos aún vienen de camino, otros quizás por sus actividades no puedan hacerse presente hoy, pero usted y yo que sí logramos venir, pues es una bendición estar en la casa del Señor. Bendigo al Señor por nuestros padres espirituales, por nuestros pastores, por la oportunidad y la confianza que me brindan de poder compartir la palabra del Señor. Y yo tengo fe que el Señor nos va a hablar a todos en este día. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y nos vamos a ubicar en el versículo 9. Dice su palabra: y Jesús le dijo, hablando de Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Amén. Puede sentarse. Ahí sentadito. Tome una actitud de oración y vamos a presentarnos delante del Señor. Amado Padre, te bendecimos, glorificamos tu nombre por tu inmensa bondad, por tu misericordia, porque Padre, tú siempre has sido bueno, siempre serás bueno. Tú eres fiel, Señor, y tu fidelidad nunca cambia, Señor. Gracias, Padre, por ser esa ancla de nuestra fe, por ser esa ancla, Señor, que hace que nuestras vidas, Señor, permanezcan firmes, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar, Señor, de las adversidades. Tú, Padre, eres esa ancla perfecta que no permites que nos seamos movidos, Señor, por los avatares del mundo. Te agradecemos, bendecimos tu nombre. Padre, te pedimos en esta hora que tú añadas, Señor, bendición a tu palabra, que tú puedas darnos un corazón enseñable, un corazón instruido, Señor, para que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Bendecimos, Señor, esta casa, Visión de Fe. Bendecimos a nuestros pastores. Guárdalos, guíalos, cúbrelos, Señor, protégelos en su viaje, Señor, a la ciudad de Lourdes, que ellos puedan, Señor, cumplir tu propósito. Ábreles, Señor, también tu buen tesoro del cielo, Señor, tu palabra. Que ellos puedan, Señor, recibir, Señor, maná fresco, unción fresca en esta hora para que puedan compartir tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar acerca de 2 episodios, aunque en realidad solo es uno, que se dio en la vida de Lázaro. Para eso ubiquémonos en el contexto de la historia. Fíjese que Jesús ya está a punto de terminar su ministerio acá en la tierra. Ya él va camino hacia Jerusalén. Lo único que falta es que entre a la ciudad, que como testimonio los que le seguían lo proclamen como rey, y luego pues que él entre a celebrar la fiesta de la Pascua y ahí sea él entregado. Pero antes de entrar a Jerusalén, él tenía que pasar por Jericó. Y en Jericó a él era necesario pasar por en medio de esta ciudad, porque tenía que encontrarse con 2 personajes, con 2 hombres. El primero de ellos era un ciego llamado Bartimeo.
de él no vamos a hablar no vamos a profundizar. Él estaba a la entrada de la ciudad de Jericó. Bueno, y Jesús viene y hace el milagro, obra el milagro de que él recobre la vista, ¿verdad? Todos sabemos ese maravilloso milagro y cómo Bartimeo, a pesar de que llegaron a callarle, ¿verdad? Mira, no grites, no le grites al maestro. A él no le importó, hermano, que quisieran callarlo. Él lo que quería era recobrar la vista. Él lo que quería era volver a ver. Él sabía que Jesús iba entrando a la ciudad y él lo primero que quería hacer es ser parte de esos milagros. Y entonces viene Jesús y le devuelve, le restaura la vista. Pues a la ciudad, a la salida, en el otro extremo de la ciudad, había un sujeto que no era muy amado por el pueblo, que era este tremendo de Zaqueo. Zaqueo tenía uno de los empleos, una de las funciones, uno de los trabajos quizás más sucios, quizás más desleales, con más deshonra de su época. Él era un recaudador de impuestos. ¿Y qué significaba que él fuera recaudador de impuestos? Significaba de que él, aunque era israelita, aunque era del pueblo de Israel, así como lo leímos en la palabra que nosotros hace un momento estábamos viendo, cuando Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Ahí lo tenemos en la pantalla. Entonces, quiere decir de que él, aunque era israelita, él estaba a servicio también de Roma para poder recaudar esos impuestos. Pero tal vez, o no tal vez, sino el punto medular de esta función era de que ellos no se conformaban solo con el salario que les daba Roma, sino que ellos sumaban los intereses a las personas a las que les recaudaban impuestos. Entonces, eso los hacía que la sociedad los viera como lo más bajo, como lo más terrible, como lo más corrupto de su tiempo. Y qué interesante que Jesús viene y al otro personaje con el que él se quería encontrar antes de terminar su ministerio era precisamente con este sujeto, con Zaqueo. Interesante porque, como veíamos la vez pasada, cuando el Señor Jesús viene y se manifiesta en nuestras vidas, lo hizo en el momento justo, lo hizo en el momento en el que nuestra vida estaba en un punto de quiebre, en el momento perfecto en el que Él tenía que encontrarse con nosotros. Y eso es lo que le está sucediendo a Zaqueo. La salvación está llegando en el kairos de Dios, en su momento perfecto. Ya ve cómo entonces nosotros vamos teniendo ahí alguna similitud con este Zaqueo. Por lo menos yo me puedo ver reflejado en él. Así como decía el pastor, ¿verdad? Me puedo ver en su espejo. Me puedo ver en el espejo de Zaqueo. Pero, ¿por qué Jesús tenía tanto, se estaba esforzando tanto por pasar por Jericó y por pasar cerca de donde estaba Zaqueo? Y un dato importante que nosotros tenemos que resaltar es que Zaqueo, al igual que Bartimeo, él estaba procurando ver a Jesús. Él estaba procurando verle. Entonces, dice el relato de que él, pues la estatura no le ayudaba, ¿verdad? Y se subió a un árbol. Bueno, todos conocemos la historia. Jesús viene, voltea hacia arriba y le dice, Zaqueo, date prisa, le dice, bájate de ahí, porque es necesario que esté en tu casa. Porque es necesario que la salvación llegue a tu casa, que la sanidad llegue a tu casa, que la salud, que la restauración de las finanzas, que la restauración
de la familia llegue a tu casa. Entonces, Zaqueo, asombrado, se da prisa y llega a su casa y todos sabemos el relato, ¿verdad? Jesús viene, entra, pues como siempre hay algunos que se alegran de los milagros de otros, hay otros que se enojan de los milagros de otros. Usted y yo tenemos que ser de los primeros, amado hermano. Usted y yo tenemos que ser de los que se gozan con los milagros de los demás. Más aún cuando es un milagro que va a traer salvación. Si bien es cierto, todos aquí, nuestra alma ya ha sido salvada por nuestro Señor Jesucristo. Pero Él no solo podemos verlo que Él nos quiere dar de su salvación, rescatarnos del infierno. Él ya lo hizo. Pero ¿qué me dice acerca de las finanzas que están mal y que Él quiere rescatar y que Él quiere salvar? ¿Qué me dice de la salud que ha estado pasando por quebrantos y Él la quiere salvar? Entonces usted y yo hemos sido llamados a ser de la primera parte del grupo que se alegra. Pero dice que hubo un grupo que empezó a murmurar. Este Jesús ha sido hospedado por un pecador, por el hombre más ruin, más miserable de la ciudad. Y tenían razón. Pero ellos no tenían el derecho de levantar su dedo contra su hermano. ¿Por qué? Porque al igual que ellos, él era hijo de Abraham. Pues entonces viene Jesús y llegamos al versículo 9. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Jesús le está diciendo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a tu casa, porque tú también eres hijo de Abraham. La primera lección que le está dando Jesús a Zaqueo y a los que están como nosotros viendo la historia del lado de afuera es que él está diciendo: tú eres parte de mi simiente, tú eres hijo mío, por lo tanto tú tienes acceso a que la salvación entre a tu casa. Usted y yo somos hijos de Dios, amén. Usted y yo tenemos fe en Él, hemos decidido creerle, hemos decidido amarle, hemos decidido caminar con Él. Entonces tenemos derecho y acceso a que Él llegue a nuestra casa con su salvación, que Él se muestre con portentos, con milagros, con maravillas en nuestras vidas. Amén. A pesar de que el mundo insista en recordarnos lo que éramos. El mundo puede insistir en recordarme que yo era un mentiroso de primera. El mundo puede insistir en recordarme en que yo era un tramposo, en que usted quizás era un ¿qué? Póngale ahí lo que usted era. Pero eso no significa de que Jesús esté pendiente de lo que ellos están diciendo. Él está pendiente de que sus hijos sepan quiénes son. Usted y yo tenemos que saber, entender que somos hijos de Él. Amén. Para que esta palabra de 2 letras tan pequeña se haga grande en nuestra vida, se haga nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Entonces no va a haber nada ni nadie que pueda apartarnos de la bendición del Señor. Primeramente, de hacerlo a Él que more en nuestras vidas. Entonces, Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar
y a salvar lo que se había perdido. Vamos a repetirlo de nuevo. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No se me va a olvidar de ese versículo. Y estando ellos oyendo estas cosas, versículo 11, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran ellos? Los que estaban murmurando ahí arriba, hermano. Los que estaban diciendo, este chiquitín malvado, ¿por qué? ¿Por qué se está robando la bendición? ¿Acaso no sabe Jesús de que este me debe tanto? ¿Acaso no sabe Jesús de que este Zaqueo me ha robado tanto? ¿De que este Zaqueo, como dice su nombre, me ha saqueado tantos bienes? Entonces, a esos que estaban hablando, estando ellos oyendo estas cosas, ¿qué cosas estaban oyendo? Estaban oyendo el diálogo que Jesús estaba teniendo con Zaqueo. Estaban ahí viendo a ver qué Jesús le estaba diciendo a Zaqueo. Y Jesús le estaba diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Bueno, estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús, dijo una parábola, y es a donde queremos entrar. Porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Entonces, interesante que el Señor Jesús viene y en un lapso, hermano, de segundos, microsegundos, nanosegundos, yo no sé cómo medir eso, pero Él escudriña el corazón de estos hombres. Mire, usted y yo, dice el libro de Salmos, ¿a dónde podemos huir de su espíritu? ¿A dónde podemos escondernos, hermano? No hay lugar donde Él no esté. Dice David en los Salmos, si yo me voy hasta arriba, hasta ahí tú estás. Y si yo desciendo y me quiero esconder a lo profundo del mar, ahí me vas a alcanzar tú. Pero somos nosotros los que creemos que tenemos un espacio donde escondernos. ¿Acaso no fue Adán, el primer hombre, aquí en la tierra, que después de pecar se anduvo escondiendo detrás de los árboles, creyendo ingenuamente que se iba a esconder de Dios, que se iba a esconder del Señor, que iba a poder esconder su situación? Y estos hombres no pudieron esconder lo que ellos estaban maquinando en su mente y en su corazón. ¿Y sabe por qué no lo pudieron esconder? Bueno, se lo voy a decir más adelante. Entonces, dice, estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús, dijo una parábola porque Él estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Mire qué bonitos estos hijos de Dios, simiente de Abraham, estaban esperando que el Señor se les apareciera. Ellos estaban expectantes de su Mesías, pero criticando al chiquitín, al del que Dios había tenido misericordia. ¿No le parece muy parecida la fotografía muchas veces a nuestra vida? Que nosotros estamos esperando al Señor y Señor, te alabo y te bendigo, no hay otro como tú. Pero viendo al otro lado al hermano. Bueno, dejemos a Zaqueo y dejemos a esto, ¿verdad? Entremos a la parábola. Versículo 12. Por eso les dijo, cierto hombre de familia noble fue a buscar a un país lejano, a recibir un reino para sí y después volver. Versículo 13. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas. 10 siervos, 10 minas. Y les dijo, negociad con esto hasta que regrese. Versículo 14. Bueno, pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Versículo 15. Y sucedió
que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó a llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Versículo 16. Y se presentó el primero diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Versículo 18. Entonces vino el segundo diciendo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Sigamos adelante, versículo 19. Y dijo también a este: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Quedémonos hasta ahí. El Señor Jesús viene y pesa los corazones de estos hombres que están juzgando a su hermano, que están juzgando a Zaqueo. Y entonces, como era la costumbre del maestro en su sabiduría, se hace ayudar de una parábola para poder ejemplificar lo que ellos estaban haciendo. Y aquí es donde nosotros tenemos que agarrar la lección, mi amado hermano. La parábola de las 10 minas, bueno, dice que el cierto hombre noble mandó a llamar a 10 hombres de sus siervos. O sea, no eran cualquiera, no eran cualquier gente, hermano. Eran 10 personas que estaban en un nivel ya de intimidad con el Señor, que estaban ya en un nivel, hermano, que habían caminado ya con el maestro, que habían caminado ya con su Señor, que ya lo conocían, como usted y yo, que ya hemos caminado un buen tramo leyendo su palabra, orándole a Él, teniendo devocional, teniendo relación íntima con Él. Pues así como usted y yo, así mandó a llamar Él 10 de sus siervos y les dijo: yo tengo que salir, pero les dejo de encargado 10 minas, a ustedes 10. Ustedes negocien con ellas en tanto yo regreso. Y aquí hay varias enseñanzas, hay enseñanza escatológica, hay enseñanza de todo, pero como nosotros lo que nos interesa es traerlo práctico a nuestras vidas. Los 10 siervos representan a Israel. A Israel vino Dios y les dio a su encargo 10 mandamientos. Amén. 10 mandamientos. Entonces, en lo que yo vengo por un pueblo que no es mi pueblo, ahí entramos nosotros, en los que yo vengo a redimir a un pueblo que no era mío, pero va a ser mío. Ustedes les encargo estas minas. Entonces, les dio un trabajo, les dio un encargo para mientras él iba a recibir un reino. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Ya lo vamos a descubrir. Entonces, a Israel se le dieron 10 mandamientos. Por lo menos 10 en el decálogo que le dieron a Moisés en el monte Sinaí. Fueron 10 mandamientos. Dentro de todos ellos hay uno que dice: amarás a tu prójimo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos con Zaqueo? Estaban haciendo lo contrario de lo que el mandamiento les demandaba. Estaban haciendo lo contrario de lo que el Señor les había mandado. Entonces ahí viene la enseñanza para nosotros. ¿Por qué Jesús tomó, por ejemplo, esa parábola? Para decirles a ellos: mis niños, ustedes tienen 10 mandamientos,
Bueno, de los 10, ustedes han hecho 600 y tantos, pero Él solo vino a resumirlos en 2. ¿Cuáles? Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis queridos israelitas, hijos de Abraham, ¿qué están haciendo tratando mal a otro hijo de Abraham? ¿Por qué no están fructificando las minas que yo les he dejado a cargo? Entonces, pasémoslo a nuestro lado. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el encargo que el Señor nos ha dado? Primeramente, de cuidar a nuestro prójimo, de amarlo como a nosotros mismos. ¿Ve cómo el Señor en su sabiduría no agarra la parábola al azar? Esto me va a quedar bien para ejemplificar. No. Les está diciendo, ustedes están ocupados más en ver a su hermano que en lo que realmente yo les he encargado. Hermano, ¿cuántas bendiciones nos hemos perdido nosotros por no estar en lo que Él nos ha encargado? Ya vimos que la bendición de Él está en su palabra, en amar su palabra. No puede haber bendición primeramente espiritual en la vida de nosotros si no amamos su palabra. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado y nos podemos evitar si nuestros ojos están realmente en las minas que Él nos ha encargado, en el propósito que Él nos ha dado, en las promesas que Él nos ha dado? Porque usted y yo somos portadores de promesas. Lo que sucede es de que cada promesa del Señor está ligada a un propósito. ¿Cómo así? Si usted tiene una promesa del Señor, es porque hay un propósito de Dios para su vida. Si Él ha prometido bendecirlo, es con un propósito. Y no es con el propósito de que usted se haga rico más pato. No es ese el propósito. El propósito es para que usted bendiga al que no tiene, para que usted comparta el pan, dice la palabra del Señor, con el que no tiene. La promesa del Señor está de bendecirnos, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito del Señor de bendecirnos? No que nos perdamos, que nos hagamos loquitos por la bendición que Él nos da. Ese no es el propósito. Entonces, si nosotros nos cansamos del propósito, la promesa hasta ahí llega. Pero todos tenemos una promesa del Señor, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por lo menos de bendecirnos, de ser cabeza y no cola, lo que dice Deuteronomio, de estar adelante y no atrás, arriba y no abajo. Todas esas bendiciones, por lo menos todas esas bendiciones tendrían que alcanzarnos, estar sobre nosotros. Eso dice Deuteronomio 28, que si escuchamos atentamente las palabras del Señor, las obedecemos y las ponemos en práctica, todas estas bendiciones, dice, te alcanzarán, te perseguirán y estarán sobre ti. Pero depende de nosotros. Nosotros muchas veces nos cansamos del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que caminemos en santidad. Pero que cuesta esa palabra, ¿verdad? Se vuelve bien pesada. Pero la promesa sí la queremos. Que Él nos bendiga, que Él nos guarde, que Él abra camino, que su favor esté con nosotros todos los días. Sí, pero ¿y el propósito?
y el propósito de amarle a Él por sobre todas las cosas. Entonces, antes de la promesa está el propósito, mi amado hermano. No podemos. Eso no es negociable, así como dicen algunos cheques, ¿verdad? No negociable, dice, y no se puede transferir. Eso yo no puedo ser bueno para que el Señor bendiga a mis hijos. Yo no puedo ser bueno para que el Señor bendiga a mi hermano. No. Yo busco la santidad, yo busco consagrarme al Señor con un propósito, agradarle a Él para que Él muestre su favor. Pero todos nos vamos por la promesa, ¿verdad? Si es que el Señor me ha prometido un viaje a las islas del Caribe. Sí, pero ¿cuál va a ser ese propósito que usted va a cumplir? No, hermano, ir a nadar allá con los delfines, no. Olvídelo. Olvídelo. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. La salvación es gratis en el sentido de que usted y yo no tenemos que hacer nada más que recibirla por fe. Pero no significa que fue gratis, hermano. Eso costó la sangre preciosa del Cordero de Dios, del amado del cielo. Entonces no es del todo gratis, mi amado hermano. No fue del todo gratis. El enemigo puso el precio más alto. Y Jesús vino a pagar el precio más alto. Y a nosotros se nos ocurre que no hay que pagar un precio por las promesas. Entonces, ve lo que les está diciendo a esta gente, israelitas, esperando la venida de su Salvador, esperando que el Señor se manifieste a sus vidas, tratando mal a su prójimo. Entonces, esto arrasa con todo, hermano. Yo soy el primero que voy ahí en la colada. Tenemos que poner nuestra vista, dijo Pablo, ponga su vista en las cosas de arriba, en el blanco perfecto que es Cristo, que es el Señor. Y veamos a dónde nos quedamos en el versículo 20. Y vino otro, bueno, ya hasta el 19 les dije, ¿verdad, hermanos? Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo. Versículo 21. Pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Y empieza a exponer él sus pretextos, sus excusas. Lo que él no sabe es que ante el Señor no había ninguna excusa que pudiera valer. No había ninguna excusa que los pudiera eximir del trato que le estaban dando. Ahí sí que el pobre de Zaqueo. Y ya vamos terminando. ¿Cuántos vamos en la vida recordando lo malo? Es que ese hermano, mire, ese hermano es Zaqueo para mí, porque me debe un saludo que no le di, que no me dio, me debe una mala mirada que me hizo, me debe que pasé en el carro y no se quiso venir conmigo, la hermana. Me debe que no se sonrió conmigo. ¿Cuántos andamos buscando saqueos ahí queriéndolos darles una paliza espiritual, hermano? Queriéndolos ver de menos. ¿Cuántos andamos buscando saqueos ahí, recordando qué es lo que hermano me hizo? Y mire, yo por eso a la hermana yo no la puedo ver. Y lo peor es que la hermana que no puede ver está en el diaconado y la hermana Claudia la pone 3 domingos seguidos en la entrada donde usted pasa.
Y al cuarto domingo la hermana le dice, hermana, cámbiese para allá. Y usted dice, no, yo no voy a entrar aquí, voy a entrar del otro lado para no toparme con la hermana. Y la hermana Claudia la pone, la cambia ese domingo, hermana, pásese para allá. Ve que el evangelio del Señor es sencillo, es práctico. Es práctico. A usted y yo nos han dado lo más precioso en nuestras manos. Nos ha dado su palabra. Suficiente tarea tenemos, hermanos, de meternos esta bendita palabra en la cabeza y recordárnosla y decirnos, Señor, si no, cuando venga la duda, Señor, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú, Señor, has prometido que tú eres mi escudo, que tú eres mi guardador, que tú vas conmigo defendiéndome. Suficiente trabajo tenemos, hermano, en que esta palabra produzca fe en nosotros. A estar perdiendo el tiempo viendo o recordando lo que el hermano hizo, lo que el hermano dijo. Tal vez el hermano iba a estornudar y por eso cerró los ojos. Porque sabía usted que no podemos estornudar con los ojos abiertos, ¿verdad? Y usted, en el momento que usted iba pasando, él cerró los ojos. Y usted dijo, este hermano cerró los ojos porque no me quería ver. Tal vez sí, tal vez no, quién sabe. Pero usted debe de ver lo bueno. Debe de pensar en lo bueno, dice Pablo. En lo santo, en lo digno de ser mencionado. En eso pensar. Pero andamos buscando saqueos por todos lados. A la gente que nos debe. Ay, que será esta hermana. Pero va a tener que pasar enfrente de mí y yo voy a hacer lo mismo. Pues no haga lo mismo. No haga lo mismo, muestra el amor de Dios, la misericordia del Señor. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo lo he vivido también, mi amado hermano. Usted no me lo ha contado. A veces yo lo veo pasar y el hermano saludó al hermano que estaba a la par mía, pero no me saludó a mí. Y me voy con eso en la mente. Y vengo el otro domingo y el hermano viene bien contento, quizás no me vio. Y viene contento a saludarme y yo me rasco la pierna, como dice el pastor. Y eso se va haciendo grande, hermano. Y eso nos va desubicando. Y eso va deformando la casa del Señor. Yo les decía el sábado a los hombres, si no nos sentimos bien acá en la casa del Señor, ¿a dónde nos vamos a sentir bien? Si usted no tiene la libertad de hacer amistad en la casa del Señor, ¿a dónde va a ir a buscar amigos? ¿A dónde lo van a ir a tratar bien? Si mis hermanos de mi casa me tratan mal, hermano, entonces está feita la cosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con esas minas? ¿Vamos a hacer como los primeros que le hicieron caso a su Señor? Que le dijeron, Señor, tú me dijiste que amara a mi hermano, a ese que digo yo que le caigo mal, a ese estoy amando, Señor. Pero mira, no solo lo amo, le compré un par de pupusitas. A la hermana que no me saludó, cómprele un dulce, aunque sea, hermano, siembre en ella o siembre en él. Solo que hombre con hombre y mujer con mujer, ¿verdad? No se vaya a malinterpretar. Pero vaya a la segunda mía. Va a ver que es más fácil. Es más fácil hacer el puente que estar viendo a los hermanos de lejos. Vaya a la segunda mía. Vaya a la segunda mía. No lo dijo el Señor, amad a vuestros enemigos. Y disculpen, mis amados, pero yo no los considero a ustedes mis enemigos. Y Él les dijo al pueblo de Israel, amad a vuestros enemigos. Imagínense al extremo a los que él
de lo que Él les dijo. Entonces, yo no considero que ninguno de nosotros nos consideremos enemigos, hermano. Qué feo. Pero aún así, que nos vayamos a ese extremo, el Señor les dice, amen a vuestros enemigos. Y eso es lo que, como decían las abuelitas, ¿verdad? Eso es lo que pudo el Señor con Zaqueo. Que esta gente, sabiendo que era hermano de ellos, hijo de Abraham, porque para probar su linaje eran los primeros, ¿verdad? Se recuerda cuando Jesús les dice que ellos necesitan de Él. ¿Qué le dicen ellos? Nosotros no necesitamos de ti. Nosotros somos linaje de Abraham. ¿Pero qué les dice Jesús? Ustedes son del diablo, les dijo. Porque si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces, para sacar el linaje sí eran buenos, hermano. Pero para ver el linaje del Señor en el prójimo, ahí sí no eran tan buenos. Ahí sí no eran tan buenos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esas 10 minas que el Señor nos ha encargado? ¿Las estamos poniendo en práctica? ¿Las estamos poniendo en obra? A mí me pidieron el sábado, hermano, de parte del trabajo, sacar una mina. ¿Y sabe qué? Por cobarde la escondí. Y no respondí a la altura del que me salvó. No respondí como el Señor me había querido responder. Y di una respuesta incorrecta. ¿Y sabe qué me tocó? Escribir y decirles, miren, perdónenme, no fui yo el que hablé, sí fui yo, pero no fui yo. ¿Y saben qué terminé de decirles? Yo no soy de los que retrocedo. Por favor, haga caso omiso de lo que yo le dije. Tuve que humillarme. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, ajá. Y entonces, pues, no que ya no ibas a responder de esa manera. Y eso es en algo, hermano, terreno, en un trabajo. ¿Cuánto más, hermano, en la casa del Señor? Liberémonos ya, liberemos ya a nuestros hermanos. Liberemos ya a nuestros hermanos. Todos necesitamos la salvación del Señor. Y con esto voy cerrando. Tal vez el Señor quiere llegar a la vida de nuestros hermanos y hermanas y salvarlos a través de nuestro perdón. Porque la culpabilidad es una cadena bien grande, hermano, y bien pesada y bien cruel. Y muchos, me voy a poner en mi caso, a mí la culpabilidad me robaba mucho terreno, mucha bendición. Porque muchas veces mi temperamento y mi boca me ganaban antes que la razón, y todavía me siguen ganando, hermano. Todavía el sábado no le digo, pues, que metí las 4 ahí. Entonces, para mí era importante lanzar el perdón, para que me devolvieran el perdón y me libraran de ¿qué? De la culpabilidad. ¿A cuántos saqueos tenemos amarrados
aquí en la iglesia? ¿Cuántos hijos de Abraham como nosotros tenemos amarrados aquí en la iglesia? Con una gran piedra de culpabilidad en el cuello. Por una tonterita, hermano. Por algo pequeño. Y eso nos está robando la bendición. ¿Se recuerda? El martes pasado hablábamos nosotros acerca de Nehemías, de cómo el pueblo estaba reunido como un solo hombre. ¿Cómo vamos a venir como un solo hombre si entre nosotros tenemos adeudados ahí con culpa, con deudas morales, con deudas espirituales? Entonces, el llamado del Señor con amor es: dejemos libre, llevemos salvación, la salvación de nuestro perdón, que se rompa la culpabilidad en medio de nosotros. Mire, hermano, si yo le hice algo, perdóneme y desáteme de la culpabilidad. Y si usted me hace algo, yo lo perdono y yo lo desato de toda culpabilidad. Eso es el orden del Señor. Eso es a lo que Él nos ha llamado. Entonces vamos a poder entrar como uno solo a su presencia. Vamos a poder ser esa familia granítica que hemos llamado a ser. Amén. No descuidemos las minas que Él nos ha dado. Sí es importante que estemos pendientes de lo que el Señor nos va a hablar, que como estos hombres de Jerusalén, pendientes, expectantes de lo que el Señor iba a hacer en su vida, a dónde iba a aparecer el Mesías. Imagínense, lo tenían al frente y no lo reconocieron, pero bueno, eso es tema para otro día. Eso es bueno, estar en las cosas espirituales, pero también tenemos que estar en armonía, así como en lo espiritual, así con nuestros hermanos. Voy a pedir que cierre sus ojos y diga: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu consejo, Padre, siempre llega a tiempo, y tu intención, Señor, siempre ha sido y siempre será bendecirnos, siempre será transformarnos. Tu propósito en nuestra vida siempre será, Señor, cambiarnos. Gracias, Padre, porque tu deseo siempre es, Señor, hacer algo nuevo en nuestras vidas, mejorarnos, Señor. Padre, que podamos estar atentos, Señor, y cuidar las minas que tú has, Señor, determinado, que tú has encargado para con nosotros. Padre, que podamos poner nuestros ojos nuevamente en el blanco perfecto que eres. Señor, que podamos tener el discernimiento, Señor, que podamos tener la madurez, Padre, y la sencillez a la vez de un niño, Padre, para poder perdonarse, para poder recibir tu perdón, para poder recibir tu amor, tu gracia y tu misericordia, y poder compartirla, Señor, entre nosotros, poder compartir de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Padre, que como Zaqueo, tu salvación llegue hoy a nuestras casas, que como Zaqueo, Señor, podamos abrir todas las puertas de nuestro corazón y decirte, Señor, este soy yo, este es mi corazón y estos son mis pensamientos, y tener la certeza, Señor, de que tú no te vas a escandalizar, de que tú no te vas a ofender, de que tú has prometido, Señor, que si nos humillamos, que si mostramos un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, Señor, tú vas a hacer el bien. Tú no vas a desecharnos. Te bendecimos,
palabra, Señor, fructifique al 100%, Señor. Que no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. Te bendecimos. Llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición. Y gracias, Señor, por el privilegio de darte, Señor, de la abundancia de tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y honramos tu nombre. Amén y amén.